Bueno, el mensaje de un curso de milagros de nuestro querido Kenneth Wapnick. Estamos en el capítulo 7, el último capítulo ya de la primera sección de Todos son llamados. Estamos en una sección muy bonita, que son las implicaciones prácticas de cómo se malentienden las implicaciones religiosas respecto de lo espiritual, de cómo nos explica Jesús en el texto. Y Kenneth Wapnick lo separa en 7 errores. 7 errores que ahorita estamos estudiando y hoy nos toca el tercero. El tercer error, forma frente a contenido. Las estructuras sagradas. Vamos a empezar a leer, mis niñas, pero antes quiero preguntarles si tienen alguna duda de los 2 primeros errores que ya vimos. Que uno es la confusión del cuerpo, le llama la iglesia la Eucaristía. El segundo error, el martirio, el sacrificio, que fue lo que vimos el martes pasado. Las 2 clases están en YouTube, ¿ok? Por si alguna no pudo entrar, puede ir a YouTube, ya está la clase, las 2 clases. Es importante que los lean porque están muy interesantes. Desde la visión de Kenneth Wapnick, con la base del curso de milagros, cómo se puede malentender una implicación práctica a una implicación religiosa. Y ahorita el tercer error, forma frente a contenido, las estructuras sagradas. Voy a empezar a leer, mis niñas hermosas. Ya saben, si tienen preguntas, dudas, lo que sea, me detienen. Es la página 254 del libro del mensaje, ¿ok? Comienzo a leer. Ya discutimos antes la confusión de forma y contenido en conexión con las relaciones especiales. En esta sección nos centramos en la expresión de esta confusión tal como se manifiesta, ojo, en las sagradas escrituras religiosas y cómo Jesús trata esto en un curso de milagros. Pero primero, algunos comentarios adicionales sobre forma y contenido. Quizá la manera más sencilla de reintroducir este tema es recordarle al lector, ojo, y subrayamos, que el contenido solo tiene que ver con la mente, Dios o el ego, amor o miedo, perdón o pecado. Contenido, bien subrayado, tiene que ver con eso. Mientras que la forma tiene que ver con la expresión de la decisión de la mente de identificarse con la ilusión del ego o con la corrección del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Queda claro? Perdón, Norico, ¿qué página dijiste? Hola, Claudia hermosa. 254 del mensaje, por favor, Claudia. Sí, muchas gracias. No, a ti. Página 254, mis niñas. Tercer error. Y aquí nos pone Kenneth Wapnick la diferencia. Bien importante. Contenido solo tiene que ver con la mente, ¿ok? Dios o ego, amor o miedo, pecado, perdón. Y la forma tiene que ver con la expresión de esa decisión en la mente. Así pues, sigo leyendo, cualquier problema y su solución se relacionan con el contenido que está en la mente. Bien importante esto. Y subrayamos, la forma simplemente expresa la decisión, como podemos ver en esta muy importante explicación tomada del manual para el maestro de cómo y por qué los medios externos, por ejemplo la magia, solamente parecen curar. Y dice, la base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale el cuerpo.
Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes, bien importante, agentes especiales parecen atenderle. Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. Solo dan forma a la decisión. ¡Qué fuerte! El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, dos puntos y entre comillas, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curaría de inmediato. Manual para el maestro, pregunta 5, sección 2, párrafo 2. Muchas veces, antes en este libro hemos discutido la estrategia del ego para ocultar el contenido de pecado y culpa detrás de la forma del cuerpo. De modo que el poder de la mente del hijo pase desapercibido. La intención está en la mente, que trata de valerse del cuerpo para poner en práctica los medios del pecado en los que ella cree. Bien importante, texto capítulo 21, sección 3, párrafo 10, oración 5. ¿Ok? La intención, la causa, el origen está en la mente, pero trata de valerse del cuerpo para poner en práctica los medios de pecado en los que esa mente cree. Y así el verdadero error de la decisión de la mente a favor del pecado es camuflada por el pecado del cuerpo, el cual se convierte en la gran atracción del ego. La razón, el sinónimo de un curso de milagros para el pensamiento de la mentalidad correcta o el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, eso es lo que quiere decir razón, ¿ok? Es el sinónimo de la mente recta. No se deja engañar por el señuelo, mente recta. Pero para que yo ya esté en esa posición, ya tuve que haberle entregado al Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Ve a través de la aparente solidez de la forma del pecado, nuestra percepción de que el pecado es real y que se encuentra en algún otro, más bien que nosotros mismos, el contenido subyacente de la elección equivocada de la mente. Ve más allá de la forma. Aparente solidez de la forma, el contenido subyacente de la elección, la decisión en mi mente, mis niñas. La razón de por sí no es la salvación, pero despeja el camino para la paz y te conduce a un estado mental en el que se te puede conceder la salvación. El pecado es un obstáculo que se alza como un formidable portón, cerrado con candado y llave, en medio del camino hacia la paz. Nadie, ojo, que lo contemplase sin la ayuda de la razón, es decir, mente recta, osaría traspasarlo. Los ojos del cuerpo lo ven como si fuese de granito sólido y de un espesor tal que sería una locura intentar atravesarlo. La razón, en cambio, la mente recta, ve fácilmente a través de él, puesto que es simplemente un error. La forma que adopta no puede ocultar su vacuidad de los ojos de la razón. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué está aquí explicándonos Kenneth Wapnick? Que desde la mente recta, desde la entrega al Espíritu Santo, podemos trascender la forma. ¿Y qué es trascender la forma? Ver más allá del cuerpo, saber el contenido subyacente de esa forma, la causa original, la razón. Y no nos dejamos atrapar por el señuelo, dice aquí. La forma del error
Es lo único que atrae al ego. No trata de ver si es forma de error, perdón, no trata de ver si esa forma de error tiene significado o no, pues es incapaz de reconocer significados. Mucho ojo. Por ejemplo, el contenido. Todo lo que los ojos del cuerpo pueden ver, qué fuerte, mis niñas, es una equivocación, un error de percepción, un fragmento distorsionado del todo sin el significado que éste le aportaría. Sin embargo, cualquier error, sea cual sea su forma, puede ser corregido. El pecado no es sino un error expresado en una forma que el ego venera. Ahí está, excelente definición del pecado, del error. El ego quiere conservar todos los errores y convertirlos en pecado. Los ojos del cuerpo ven únicamente formas. No pueden ver más allá de aquello para cuya contemplación fueron fabricados. Por eso la visión crística no es a través de los ojos del cuerpo, nunca, jamás. Cuando yo de verdad quiero ver, cierro los ojos. Y fueron fabricados para fijarse en los errores y no ver más allá de ellos. Su percepción es ciertamente extraña, pues solo pueden ver ilusiones, al no poder ver más allá del bloque de granito del pecado, el cuerpo, y al detenerse ante la forma externa de lo que no es nada. Todo esto solo es un repaso, mis niñas. Esto ya lo habíamos visto y lo vimos muy bien en el texto. Esto solo es un repaso. Para que no se nos olvide la función y el propósito de los ojos del cuerpo. Ver los errores. ¿Por qué? Porque se fijan en esa placa de granito. Se refiere al cuerpo. Esos ojos hechos para no ver, jamás podrán ver. Pues la idea, pecado, que representan, nunca se separó de su hacedor, el tomador de decisiones, de la mente, que decidió en favor del ego, ¿ok? Identificado con el ego. Y es su hacedor el que ve a través de ellos. ¿Qué otro objetivo tenía su hacedor, salvo el de no ver? Pues ninguno otro, obvio. Para tal fin, los ojos del cuerpo son los medios perfectos, pero no para ver. Advierte cómo los ojos del cuerpo se posan en lo exterior sin poder ir más allá de ello. Por eso es no entiendo nada. Observa cómo se detienen ante lo que no es nada, incapaces de comprender el significado que se encuentra más allá de la forma. Nada, subrayamos, mis niñas, solo es un repaso del texto, ¿ok? Pero subrayamos. Nada es tan cegador como la percepción de la forma. Nada es lo que parece. Pues ver la forma significa que el entendimiento, la mente recta, ha quedado velada. Texto capítulo 22, sección tercera, párrafo 3, oraciones 1 y 4. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Insisto, solo estamos repasando, pero qué bien nos cae este repaso porque, híjole, en cuanto cerramos el libro se nos olvida. Así pues, el centro de interés de cualquier estudiante sincero de un curso de milagros debe ser el cambio de mentalidad que el perdón ofrece a través del milagro y no un cambio de comportamiento. Ahí está todo, mis niñas. Ahí está todo. Cambio de mentalidad, no cambio de comportamiento. Este punto se advierte muy bien en la respuesta a la pregunta formulada en el manual para el maestro. 2 puntos y entre comillas y pregunta. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? No. No me tengo que ir a vivir lejos del que me cae gordo, ni renunciar del trabajo, ni abandonar al marido, ni intentar asesinar a la suegra. No.
Donde se requieren cambios, dice aquí, es en las mentes de los maestros de Dios. Esto puede entrañar o no cambios en las condiciones externas, eso es irrelevante, mis niñas. Es bastante improbable, ojo, que en la formación del nuevo maestro de Dios, los primeros pasos a dar no sean cambios de actitud, contenido. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de su vida, la forma, casi de inmediato. Mas estos son generalmente casos muy especiales, de los cuales obviamente nos vamos a exentar nosotras. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona, claro que sí, lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Poco a poco, paciencia, lentamente observándome a través de la forma. Manual para el maestro, pregunta 9. Y del libro de ejercicios procede este claro planteamiento que refleja el énfasis de un curso de milagros a cambiar el contenido de la mente, de lágrimas a risa feliz, más bien que cambiar la forma o apariencia. Y esto pues es el gran tema, yo creo, mis niñas, porque el ego te hace creer que lo importante es cambiar la forma, que se cambie el cuerpo, que cambien las circunstancias, los acontecimientos, principalmente el comportamiento. Por eso se genera tanta resistencia. Hemos aprendido a lo largo de millones de años que lo que verdaderamente es la forma, es el cuerpo, y a partir de eso creemos que cualquier cambio importante se tiene que dar a través de esa forma. Y llega el curso y te rompe toda esa creencia. No es fácil. Por eso, lentamente. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos. Y aquellos que caminan por el mundo con la misma actitud que tú, reconocen en ti a alguien semejante a ellos. No obstante, los que aún no han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. ¿Por qué? Porque afuera no hay nadie, mis niñas. Esto es hermoso. Esto está en la lección 155 de los ejercicios. Entre estas dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de pérdida, pues tanto el sacrificio como la privación se abandonan de inmediato. Este es el camino que se te pide recorrer ahora. Caminas por esta senda tal como otros lo hacen, mas no pareces ser distinto de ellos, aunque ciertamente lo eres. Por lo tanto, puedes ayudarlos al mismo tiempo que te ayudas a ti mismo y encauzar sus pasos por el camino que Dios ha despejado para ti y para ellos a través de ti. La ilusión aún parece estar ceñida a ti, a fin de que puedas comunicarte con ellos. Como afuera no hay nadie, obviamente todo eso es simplemente una proyección. ¿Vamos bien, mis niñas? Y así una vez más, el único, ojo con esta palabra, el único énfasis de Jesús en su curso radica en el cambio de contenido de la mente. Esto, por favor, subráyenlo, que quede bien claro, que no ande yo siguiendo esperando que pase algo allá afuera para que se manifieste el milagro. El único énfasis de Jesús en su curso radica en el cambio de contenido de la mente, donde único se encuentran el problema y la solución.
El centro de interés del ego en lo externo, por lo tanto, siempre puede entenderse como el intento de distraer al estudiante. Ojo, distracción, cáchense, chasqueo dedo, me regreso a mí. No sea que se asome a su interior, en el cual se encuentra la amenaza a la individualidad, la cual se retiene al no mirar adentro. Mientras yo no vea adentro, haga la introspección, reconozca el sueño, el personaje está en todo su esplendor. Como escribe Jesús acerca del final de la enfermedad, cuya sanación proviene del reconocimiento de que la enfermedad, entre comillas, es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. Manuel para el Maestro, pregunta 5. La enfermedad es propia de la mente, no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta, entre comillas, este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es, pues ve únicamente lo que elige ver. Ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, y mucha atención, subrayamos, sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea, por lo menos mis niñas, aceptable. Si yo sigo arraigada al cuerpo, con esa importancia al cuerpo, creyendo que soy un cuerpo, la idea todavía ni siquiera se acerca. Por lo tanto, para asegurarse de que su mundo de especialismo se conserve, nunca se recuerde, el ego continúa sosteniendo cuán significativo es el cuerpo. Y ciertamente todo lo externo lo es. De hecho, una vez que se les ha adjudicado, mucha atención con esta oración, por favor. Una vez que se les ha adjudicado significación espiritual a las cosas externas, no digamos que se les considere como el producto de la divina creación. Estas se convierten en algo ciertamente significativo. La medallita, la velita, todas las religiones formales caen en esta categoría de confundir forma y contenido. Para lograr el propósito subyacente del ego de que jamás se deshaga su sistema de pensamiento. Es decir, este error de confundir forma y contenido, espiritualizar lo externo, tiene como propósito jamás te recuerdes. Por eso Jesús hace este importante planteamiento en el suplemento, en el anexo, ¿se acuerdan? Psicoterapia y el canto de la oración. Aquí es la psicoterapia, propósito, proceso y práctica. La religión formal no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, así como tampoco ocupa un lugar verdadero en la religión. En este mundo hay una asombrosa tendencia a unir palabras contradictorias en un solo término, sin percibir dicha contradicción en absoluto. Eso es un estratagema del ego y una dinámica muy preferida. El intento de formalizar la religión
Es un intento tan evidente del ego de reconciliar lo irreconciliable, que prácticamente no necesita explicarse aquí. La religión es experiencia, la psicoterapia es experiencia. En el anexo Psicoterapia, capítulo 2, sección segunda. Y así retornamos una vez más a la Iglesia Católica como un ejemplo excelente que Jesús utiliza en un curso de milagros para ejemplificar tal error de confusión de niveles. Lógicamente, derivado de la confusión de forma y contenido de la Iglesia Católica, como hemos discutido en relación con sus sacramentos y rituales, está el tremendo énfasis, ojo, que tradicionalmente les han dado todas las iglesias cristianas, católicas y protestantes por igual, a las estructuras, entre comillas, sagradas, tales como la iglesia, altares, santuarios, ya sabrán, etc. Este es un énfasis, ojo mis niñas, que también se ve en muchos sistemas de pensamiento de la nueva era, aunque en formas distintas. La noción de que la Biblia es el libro de Dios, no se diga su único libro, también cae dentro de esta categoría de venerar la forma a expensas del contenido. Como vimos en la exclusiva práctica católica de la comunión, también podemos reconocer las distorsiones del amor en las contradicciones que se encuentran en la Biblia en sí. No se digan las cometidas en el nombre de Dios en los siglos de derramamiento de sangre, veneradas a través de, entre comillas, su palabra sagrada, la cual había que afirmar no fuese que él o sus representantes autonominados descargasen su castigo sobre todos los no creyentes. Está más allá del alcance de este libro, por supuesto, discutir cómo estos trágicos errores eran justificados por varios planteamientos de la Biblia. Como dice aquí, está mucho más allá de este libro discutir todo lo que en nombre de Dios se ha hecho. Los lectores interesados pueden consultar el capítulo 3 en Love Does Not Condemn, El amor no condena, otro libro de Kenneth Wapnick, que yo creo que toca ese tema un poquito más profundo. Uno de los pasajes fundamentales de las Escrituras, citados repetidamente por los cristianos para substanciar esta deificación del mundo del ego, deificar es elevar, ¿ok, mis niñas? Del mundo del ego, es la referencia que hace San Pablo al cuerpo, como el, entre comillas, santuario del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 2.19. 6:19. Al referirse a esta famosa enseñanza, Jesús asevera, en el contexto de la, entre comillas, creencia distorsionada de que el cuerpo se puede utilizar como un medio para lograr la expiación, 2 puntos. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente, ojo, reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige dicha estructura. ¿Sí queda claro? Altar interior, mente recta. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar interior en sí.
La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, es decir, en manos del Espíritu, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Texto, capítulo 2, sección 3, párrafo 1, oraciones 5 y 10. Más adelante, Jesús profundiza más en esta enseñanza y define el templo del Espíritu Santo como la relación santa, si se acuerdan que lo vimos, las relaciones especiales. Podemos observar aquí otro ejemplo de las referencias que hace un curso de milagros a los sacramentos de la Iglesia Católica. La recurrente palabra, entre comillas, misterio. En el siguiente pasaje es una clara referencia al uso que hace la Iglesia y también encontramos una sutil referencia al Santísimo Sacramento, es decir, el cuerpo de Dios o de Cristo, perdón, el cual se mantiene encerrado en un tabernáculo y es venerado y se percibe con asombro y se contempla con reverencia. ¿Qué es un tabernáculo? Un lugar donde se guarda el pan consagrado para la Eucaristía, ahí en las misas. El amor no tiene templos sombríos donde mantener misterios en la oscuridad, ocultos de la luz del sol. El templo del Espíritu Santo no es un cuerpo. El templo del Espíritu Santo, mis niñas, ya lo vimos, es una relación. El cuerpo es una aislada mota de obscuridad, una alcoba secreta y oculta, una diminuta mancha de misterio que no tiene sentido, un recinto celosamente protegido, pero que aún así no oculta nada. Ahí se siente a salvo la relación no santa, pues el amor no puede entrar. El Espíritu Santo no edifica sus templos ahí donde el amor jamás podría estar. Escogería aquel que ve la faz de Cristo como su hogar, el único lugar en el universo donde ésta no se puede ver. Pues claro que no. Obvio no. Ahí no elegiría su hogar. Tú no puedes hacer del cuerpo, ojo, el templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo nunca podrá ser la sede del amor. Es la morada del idólatra y de lo que condena al amor. Pues ahí el amor se vuelve algo temible y se pierde toda esperanza. Aún los ídolos que ahí son adorados están revestidos de misterio y se les mantiene aparte de aquellos que les rinden culto. Este es el templo consagrado a la negación de las relaciones, del verdadero altar. Ahí se percibe con asombro el, entre comillas, misterio de la separación y se le contempla con reverencia. Lo que Dios no dispuso que fuese, se mantiene ahí, a salvo de él. Texto capítulo 20, sección 6, relaciones especiales. ¿Sí vamos bien, mis niñas? ¿Sí va quedando claro? Insisto, estábamos repasando. Un altar, por consiguiente, se define no por su forma, sino por su contenido. Los altares, dice aquí, son creencias. Texto capítulo 6, sección 5, inciso C. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones, por ejemplo, el ego. Tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que elegir
en cuál de los dos altares quieres servir. Tu decisión. Una iglesia también se redefine en un curso de milagros en términos de su propósito, el contenido dentro de la mente, y no tiene absolutamente nada que ver con una estructura externa formal. El curso de milagros toma el concepto de iglesia, lo redefine para que lo entendamos totalmente ajeno a la forma, a la estructura física. El contexto de este pasaje de corrección son las palabras del Evangelio, ojo, en las cuales Jesús le dice a Pedro que el apóstol será la roca sobre la cual él levantará su iglesia, Mateo 16, 18. Y obviamente ahí la referencia es la mente, ¿estamos de acuerdo? Aquí edificaré mi iglesia. Sobre ellos, entre paréntesis, mis hermanos, es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Ahí donde hay un altar, hay una iglesia. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. Ojo, la iglesia que no inspira amor, tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Texto capítulo 6, sección primera. Dicho sea de paso, el lector puede encontrar otra alusión a la cita tomada de Mateo en el pasaje citado antes sobre la razón, texto capítulo 22. En contraste, la iglesia del ego está fundada sobre el pecado y la existencia de las iglesias cristianas tradicionales sería inconcebible sin el mismo. Como afirma Jesús, mucha atención y ábranse de mente, tomen la manita del espíritu. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. El pecado no es sino un error expresado en una forma que el ego venera. El ego quiere conservar todos los errores y convertirlos en pecados, pues en eso se basa su propia estabilidad. La pesada ancla que ha echado sobre el mundo cambiante que él fabricó. La roca sobre la que se edificó su iglesia y donde sus seguidores están condenados a sus cuerpos, al creer que la libertad del cuerpo es la suya propia. Texto capítulo 19, sección segunda. Ampliaré esta idea, dice Kenneth Wapnick, de hacer el real el pecado, en pocos eligen escuchar, en el capítulo 14. Pero por el momento simplemente mencionaré, mucha atención y subrayamos, que los estudiantes de un curso de milagros caen en la misma trampa al dedicarse al curso como una forma, convirtiéndolo y por consiguiente convirtiéndose ellos mismos y otros estudiantes en objetos especiales. Al hacerlo, pierden de vista el contenido de perdón y unidad del curso, el cual los conducirá a trascender el estado de separación del especialismo espiritual para abrazar a todo el mundo como sus hermanos. Pero habrá más sobre esto, dice Kenneth Wapnick, en la próxima parte. Finalmente, para cerrar esta sección, cito uno de los poemas de los cuales Helen Schucman fue la escriba. Entre comillas, Dedication for an Altar,
dedicatoria para un altar, el cual expresa de una manera hermosa la verdadera naturaleza y el propósito de un templo, entre paréntesis, iglesia, y su altar. El lugar en nuestras mentes donde elegimos otra vez el perdón y la unidad en lugar del especialismo y la separación. Son los templos donde los santos altares de Dios están. Y Él ha puesto un altar en cada hijo que Él creó. Rindamos culto aquí, en acción de gracias, pues lo que le da a uno, a todos da. Y jamás toma nada, pues ya su voluntad por siempre hecha está. Son los templos donde un hermano acude a orar y a descansar un poco. Quien quiera que sea él, trae consigo una lámpara encendida para mostrar que el rostro de mi Salvador, entre paréntesis, Cristo, reside ahí para que lo vea yo sobre el altar y recuerde a Dios. Hermano mío, ven y rinde culto aquí conmigo. Y entre paréntesis, Jesús. Aquí le vamos a dejar, mis niñas, porque ya saben que quiero que hagamos o leamos un error por clase, porque quiero que en la semana lo hagan consciente, lo observen si es que se les da la oportunidad en la forma, lo reconozcan, vean cómo se asocian a él, vean la resistencia que tenemos algunas. Algunas tenemos más resistencia en el error 1, otras en el error 2, otras en el error 5. Obsérvense, reconozcan dónde sienten esa resistencia. ¿Y cómo sé que es resistencia? Porque me enojo, porque siento esa emoción de incomodidad que se puede manifestar en enojo, en tristeza, en rabia. Reconózcanlo. Este libro es, aunque no pareciese, porque es mucha lectura y es mucho texto y es mucha explicación, es muy práctico. El texto del curso de milagros era completamente teórico, era la información, era información. Se complementa con el libro de ejercicios en la práctica. Uno no puede existir sin el otro, pero es una mezcla de los dos y es en verdad poner en práctica toda esa sabiduría, toda esa información del curso. Pero solo la puedo poner en práctica si estoy consciente, si estoy alerta, si estoy reconociendo el sueño, si estoy practicando. En mi clase de ayer platicábamos mucho eso. A veces nos gustaría pensar que el milagro es instantáneo o que con una vez que lo logre, el mundo se va a transformar. No, lo acabamos de leer. El milagro verdadero no tiene nada que ver con la forma. Primer punto, desagradable. Nada va a cambiar afuera. Y segundo punto, al yo estar experimentándome en un sueño lineal, pasado, presente, futuro, ayer, hoy, mañana, el proceso de recuerdo opera de la misma manera. No es instantáneo, automático, no. Voy a ir progresando de manera pausada, como lo leímos aquí, lentamente, con mucha paciencia. Por eso los tres factores indispensables de este proceso, paciencia, amor y certeza. Paciencia, dice el curso, paciencia infinita, milagros instantáneos. Amor, recuerdo de Dios alboreando en mi mente. Y certeza de que ese recuerdo nunca me ha abandonado. Permanentemente. El recuerdo de mi fuente está en mi mente. ¿Cómo me puedo dar cuenta que no está? Por la forma en cómo me estoy sintiendo, la emoción que estoy experimentando. Reconózcanlo, entréguenlo, ríndanse. Trabajo diario, continuo. Este trabajo no se descansa. No es, ya me voy de vacaciones y entonces pues no voy al contrario, al contrario. Más practico el curso, más lo llevo a cabo, más me observo, al límite y al grado que tenga que ser necesario. Bueno, mis niñas hermosas y divinas, preciosas, preguntas, dudas.
practíquenlo. Vuelvan a leer, vuelvan a ver el video, insisto, observen. Cualquier duda, pregunta, estoy aquí en el chat. No sé si mañana vaya a haber clase, lo digo más que nada luego porque mi Silvia hermosa se conecta. Tengo una cita por el IFA y no sé a qué hora me la den. Yo al ratito les confirmo si mañana hay clase, ¿ok? De todos modos, si no las veo de hoy en 8, ya saben qué hacer. Háganlo, mis niñas hermosas, les mando hartos besos llenos de amor y admiración. Gracias. No, a ustedes, mis Gracias. niñas. Cuídense mucho. Gracias, Teórico. A ustedes, Gracias. mis niñas Hasta luego. amadas. Bye, bye.